Hace algunos años atrás, Netflix, esta plataforma de películas y series en streaming, lanzó una serie juvenil sobre un tema muy delicado. El nombre de esta serie era 13 Reasons Why. En español, 13 razones por qué. Donde esta serie narra en su primera temporada la historia de una niña, de una jovencita, gracias hermano, de una jovencita que se llamaba Hannah Baker. Una muchacha que toma la peor decisión y se quita la vida. Un amigo de él, llamado Clay, recibe misteriosamente una serie de cintas de cassette grabadas por ella, por Hannah. Y de acuerdo a la trama de la serie, las cintas detallan 13 razones por las que Hannah decidió quitarse la vida. Y cada razón se relacionaba a una persona en específica que compartía con ella en la escuela. Este joven, amigo de ella, se embarca entonces en un viaje emocional mientras escucha las cintas que esta niña dejó y comienza a descubrir una serie de eventos y acciones que algunas personas hicieron para contribuir al estado de angustia y depresión que esta joven tuvo, lo cual finalmente desencadenó en su suicidio. Saben, hay un dicho que dice que muchas veces, o más bien, todas las veces, la realidad supera a la ficción. Y esto es cierto. Este caso que de alguna manera quiso ser presentado era basado en un libro. Honestamente, nos muestra una realidad. Hay unos casos en la vida real que me gustaría contarles. Megan Mayer era una adolescente de 13 años de edad en Estados Unidos que se quitó la vida después de ser víctima de un engaño en línea. Una vecina, junto con su hija, inventaron un personaje en redes sociales que se llamaba Josh. Y ellas comenzaron a ilusionarla con este personaje inventado. Bueno, finalmente los rumores y las supuestas interacciones con Josh que empezaron a circular llevaron a esta jovencita, Megan, a una profunda depresión y finalmente terminó quitándose la vida. Tyler Clementi, un estudiante universitario de 18 años en Estados Unidos, se suicidó saltando desde el puente de George Washington. Y esto ocurrió después que un compañero de cuarto transmitiera un encuentro íntimo de Tyler sin su consentimiento. Esto generó que evidentemente Tyler experimentara una vergüenza pública y una humillación pública, la que finalmente lo llevó a tomar la peor decisión de quitarse la vida. Sin ir más lejos, hace unos meses atrás en nuestra ciudad, una joven llena de vida por la angustia provocada al oír comentarios y declaraciones realizadas contra su madre, se quitó la vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado, amados, que tiene que ver con consecuencias que trae el hablar, consecuencias que trae el murmurar. ¿Saben una cosa? Lo que decimos de otras personas puede generar grandes y severas consecuencias en ellas. Y lo mismo sucede en nuestro caso. Si nosotros llegamos a ser víctimas de comentarios negativos y que estos comienzan de alguna manera a masificarse, sin duda alguna esto nos puede llevar a un problema interno en nuestra autopercepción y finalmente sentirnos muy tristes, caer en estado de depresión. Este es un tema serio, hermanos. Esto es un tema muy delicado y que no solo afecta a adolescentes y a personas adultas, sino que en lo personal esta misma semana me tocó experimentar y presenciar esto de parte de niños. Estamos en una era muy insensible, queridos. Todo de alguna manera u otra nos lleva a perder la sensibilidad. Todos estos estímulos externos que existen hoy, que están a nuestro alrededor, de alguna forma van generando una dureza en nuestro corazón frente al dolor de la otra persona. Pero lo que es peor, esta insensibilidad puede afectar tanto que nos dé lo mismo hacer comentarios o sembrar rumores negativos de otra persona. O lo que es peor,
tal vez sumarnos a esa ola de comentarios que oímos y despreciamos la tremenda verdad que el hermano de nuestro Señor Jesucristo escribe a los que oirán su epístola cuando la lean. Quiero invitarle a Santiago capítulo 4, versículos 11 al 12. Ese es el texto de esta tarde. Santiago capítulo 4, versículos 11 al 12. Y si usted lo ha encontrado, quiero pedirle por favor que se ponga en pie, si puede hacerlo, para poder seguir la lectura de la palabra de Dios. Porque reconocemos la palabra de Dios como una autoridad y por eso es que nos ponemos de pie. Santiago capítulo 4, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Duras palabras las que esta tarde el Señor nos instruye. Quiero invitarle a que me acompañe y podamos orar juntos a Dios. Padre bendito, muchas gracias te damos, porque nos da la oportunidad de estar reunidos alabándote, exaltando tu santo nombre, reconociendo nuestra dependencia de ti por medio de la oración. Y también, Padre, este momento tan importante del culto, donde nos sentamos, abrimos nuestros oídos y anhelamos que tú abras nuestro espíritu, nuestro corazón, para oír tu palabra. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo obre poderosamente por medio de tu palabra en cada uno de nosotros. Padre, no queremos salir de este lugar de la misma manera en la cual hemos llegado. Dios, confróntanos con tu palabra, desafíanos con tu palabra, llévanos más y más a este camino de santidad al cual tú nos has llamado. Y también, Padre bendito, te ruego por aquellos que hoy nos visitan, aquellos que tal vez no han escuchado el Evangelio, aquellos que hoy van a oír tu palabra, que tu Espíritu Santo toque sus corazones, que tu Espíritu Santo hable a sus vidas y que de esa manera, mi Dios, puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo, el dador de vida, para que tengan vida y vida en abundancia. Padre, creemos en tu Espíritu Santo. Por eso, como pastor, te ruego que seas tú obrando en medio de la predicación de tu palabra y que seas sellando en el corazón de cada uno de los presentes por medio de tu Espíritu Santo estas eternas verdades. Padre, yo simplemente hablo e intento mostrar la idea que tu palabra señala aquí, pero es tu Espíritu Santo quien trae esto al corazón de los presentes. Y por eso, Padre, te pido que nos ayudes y que tu Espíritu Santo haga su obra esta tarde, una vez más, en medio nuestro. Te pedimos esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados, puede tomar asiento. El sermón de esta tarde tiene el siguiente título: 2 razones por qué. Y obviamente hace alusión a la ilustración que comentaba al principio de este sermón. 2 razones por qué. 2 razones por qué no debemos murmurar de otras personas de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Y vamos a hablar de 2 cosas particularmente. En primer lugar, porque el que murmura de la ley. Ese es el primer tópico, el primer punto que vamos a estar hablando. Y el segundo, porque el que murmura se cree Dios. Esas son las 2 razones que aparecen descritas en este pasaje y que vamos a estar analizando de manera breve en este momento. En primer lugar, la primera verdad que aparece en el versículo 11. Por favor, acompáñeme a ir a seguir la lectura. Yo voy a leer ahora, eso sí, la Nueva Biblia de las Américas. Dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano,
habla mal de la ley y juzga a la ley. Ese es nuestro primer punto, amados. El que murmura, murmura de la ley. Esa expresión que encontramos en la Reina Valera, que se traduce como murmura, o en la Nueva Biblia de las Américas, que se traduce como hablar mal, tiene el sentido de iniciar, hablar, comentar una calumnia. Acusar falsamente o con intención maliciosa, atacar el buen nombre o la reputación de una persona. Eso es lo que, inspirado por el Espíritu Santo, Santiago comienza a hablar. Ahora, más allá de la murmuración, que es algo que vamos a comentar y que vamos a profundizar un poco más, quiero mostrar un poco y hacer el énfasis que el propio texto nos está haciendo acá. Cuando dice hermanos, fíjese ahí, hermanos. En los versículos anteriores, él está hablando a los cristianos y le llama pecadores, ¿se acuerdan? Pecadores, le llama de doble ánimo. Pero ahora va a seguir tocando el corazón de ellos, va a seguir desafiándolos a la verdad. Pero en esta oportunidad, como es fuerte lo que tiene que decir, va a bajar un poquito la intensidad, pero para poder remarcar esta idea. Hermanos le llama. Vuelve a apelar a la condición que ellos tienen de cristianos, a la condición que ellos tienen de haber nacido de nuevo, de haber creído en Cristo. Y dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Y déjeme decirle que al igual que los verbos que hablamos anteriormente en los versículos pasados, estos verbos tienen la forma imperativa. Ese concepto imperativa viene de la idea de una obligación, de un mandato. Aquí no hay una sugerencia por parte de Santiago, no hay una sugerencia por parte de Jacobo. No es, hermanos, yo les sugiero que no hablen mal de los unos de los otros. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. No murmuren. Y saben que vivimos en una sociedad, no sé, conozco gente de otros países, de otras culturas, pero honestamente también se da, pero tristemente en la cultura latinoamericana y particularmente en nuestra cultura chilena, este pasaje está escrito para nosotros. Porque honestamente lo digo, de manera triste, nuestra cultura está impregnada de una tendencia a la murmuración. Eso es propio del corazón del hombre, pero yo creo que a nosotros en Chile esta verdad nos pega mucho más, mucho más. Murmuración, rumores. Nosotros vivimos en un mundo donde estamos rodeados de personas que inventan, oyen o reproducen cosas que han oído del otro. Dentro de nuestra cultura, la Rosa de Guadalupe, ¿les suena, no? Dentro de nuestra cultura, de la televisiva, de las novelas, donde hay dramas, ficciones, y la gente está interesada en saber lo que le pasa al otro, el chisme y el rumor es como algo que el ser humano desea o necesita. Nosotros, cuando estamos en el trabajo, oímos rumores en el trabajo. Un compañero de trabajo comienza a difundir rumores falsos sobre otro colega. Puede afirmar que esa persona, por ejemplo, ha robado o está engañando a algún cliente y eso lo hace con la intención de dañar su reputación, de bajarle tal vez el perfil a una persona que está creciendo profesionalmente. La envidia tal vez y esa mala intención generan eso. Vivimos en una época también donde vemos publicaciones difamatorias en las propias redes sociales. Vemos cómo existe esta cultura de la funa, esta cultura de la funa. En la era de las redes sociales encontramos, ¿cierto?, gente que difama a otras personas con publicaciones maliciosas. Alguien podría publicar información falsa o fotos manipuladas para hacer creer que tal persona hizo algo inapropiado o ilegal y de esa manera daña la reputación de esta persona frente a los demás. Hasta en el vecindario hay chismes, pues, queridos. ¿O no? No, es que ese vecino que nadie sabe, que no habla con nadie, parece que se dedica a algo raro.
Uy, la gente entra y sale de esa casa. Yo creo que vende droga. Y empezamos sin conocer, sin saber las situaciones, empezamos a manipular de alguna manera lo que vemos, a concluir ciertas cosas y podemos incluso inventar historias sobre la vida personal o profesional, creando un ambiente hostil hacia esta persona. Si no me creen, los que son más antiguos se acordarán de la vecindad del Chavo, la bruja del 71. Había todo un entorno frente a ella que era una bruja, porque como no sabían tanto de ella, entonces se inventaban esas cosas. Acusaciones falsas sobre relaciones personales, especialmente en situaciones de conflicto o ruptura, ¿cierto? Alguien podría hacer acusaciones falsas o difamatorias contra su expareja, por ejemplo, y de esa manera dañar la imagen que las personas tienen de ella. Pero ¿saben qué? Estas son cosas que nosotros nos encontramos tristemente muy a menudo. Pero lo triste es que también dentro de la iglesia de Cristo, y aquí hablo de manera general y también particular, ¿por qué no? Puede haber también estas mismas acciones. Por ejemplo, rumores sobre los líderes de la iglesia. Estos rumores podrían empezar a circular falsamente, ¿cierto?, sobre los líderes, señalando algunas conductas inapropiadas, señalando tal vez alguna gestión malintencionada con los fondos, y todo esto con el propósito de dañar o socavar la autoridad o la reputación de alguien. Hermanos, esto se da y es triste, pero existe. La iglesia no está ajena a estos comentarios destructivos. En segundo lugar, también acusaciones de conducta inapropiada, afirmaciones de abuso sexual, manipulación emocional o maltrato por parte, de líderes religiosos, también de otras personas. O la difamación entre miembros de la congregación. En una comunidad de fe puede suceder también que algunos comiencen a difamar a otras personas con una intención maliciosa, y esto puede implicar la difusión de información falsa sobre la vida de la otra persona. Y ¿saben qué? Lo que es peor, cuando comenzamos a pronunciar declaraciones que creemos de situaciones que suceden porque nos damos de detectives del corazón. Me explico. A veces algo sucede, un hermano hace algo y el otro hermano ve lo que sucede e intenta descifrar el corazón de la otra persona. Y dice, no, esta persona hizo esto por esto. Porque como había pasado esto, entonces por eso dijo esto. Y empezamos a manipular las cosas con el propósito de generar algo, una impresión que a nosotros nos da, y erróneamente podemos comenzar a difundir nuestra impresión y generar un gran problema dentro de la iglesia local. Hermano, en la Biblia, la Escritura está plagado de argumentos en contra de la murmuración. Plagado. Levítico 19:16 dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos cómo Dios ataca la murmuración, el chisme y los comentarios malintencionados, porque si hay algo que destruye la iglesia es eso. Si hay algo que divide es eso. Pero ¿saben qué? Así como lo señalábamos al principio, también eso destruye el corazón. También eso destruye a las personas. Y tristemente vivimos en una sociedad donde nos importa mucho el que dicen de nosotros. La autopercepción de muchas personas que han crecido carentes de afecto muchas veces lo lleva a que la imagen que el resto tiene de ellos sea la imagen que ellos tienen de sí mismos. Estamos en la cultura del like, donde yo publico algo y reviso periódicamente cuántas personas reaccionaron frente a mi publicación. ¿Por qué? Porque si tengo la aceptación de las personas, me siento bien. Pero si no tengo la aceptación de las personas, pienso que soy intrascendente y nadie me quiere. Y seamos honestos, eso es una realidad.
Esa es una realidad. Necesitamos de alguna manera la validación por medio de la opinión de otras personas. Por eso es que cuando se siembra un rumor, cuando se habla, se hace un comentario malintencionado sobre otra persona, las consecuencias que éste puede traer en la misma son realmente devastadoras. Devastadoras. El Salmo 50:20, el salmista dice: te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu madre, de tu propia madre, calumnias. La murmuración es sumamente destructiva, hermanos, y por eso es que debe ser erradicada de nuestras vidas. ¿Saben? En un país, en un grupo de gente, en un círculo social donde no hay murmuración, hay sanidad, hay buena onda, como llamamos aquí. De verdad. Pero donde esto comienza a gestarse, el mal ambiente comienza de alguna manera a respirarse. La murmuración es destructiva, pero dentro de la iglesia de Cristo, amados, tiene que ser erradicada. En Romanos capítulo 1, versículo 30 dice: detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, estoy hablando en lenguaje inclusivo, jactanciosos, inventores de lo malo, ahí está, murmuradores, desobedientes a los padres. Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios 12:20 dice: porque temo que quizá cuando yo vaya halle que no son lo que yo deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean. Quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia y desórdenes. Es lo que Pablo no quería que sucediera en la iglesia de Corinto cuando él llegara. Hermanos, el chisme, el rumor es algo que debemos erradicar. ¿Por qué? Porque atenta contra la verdad de Dios. Atenta contra la ley de Dios. Clemente de Alejandría, uno de los padres de la iglesia, dice lo siguiente, y cito: mantengámonos pues unidos a aquellos a quienes Dios da gracia. Vistámonos según corresponde, siendo humildes de corazón y templados, apartándonos de murmuraciones y habladurías ociosas, siendo justificados por las obras y no por las palabras. Queridos, es importante notar que a lo largo de la historia de la iglesia, el llamado a evitar este tipo de acciones son innumerables. La difamación tiene mucha relación con lo que Santiago estaba hablando en el versículo anterior, en el versículo 10. Habla de que Dios da gracia al humilde. Habla de la importancia de la humildad. Comenzó, ¿cierto?, en los versículos anteriores atacando la soberbia y termina enalteciendo la humildad. Y continúa con esta nueva idea que pareciera que no tiene mucha relación con lo que estaba diciendo en los versículos anteriores, pero sí tiene relación. ¿Por qué? Porque la difamación, la murmuración está ligada a la falta de humildad. Salmo 101:5. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 101:5: destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros empezamos y comentamos algo sin saberlo, malintencionadamente, tal vez con nuestras percepciones, lo que estamos haciendo nosotros es no cumpliendo con la base de la ley. El Señor Jesucristo dijo: este es el primer y mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que murmura o habla mal de otra persona, queridos, se está convirtiendo en alguien que está
de alguna forma criticando, murmurando contra la ley de Dios. Porque la ley de Dios nos llama a amar a nuestro prójimo. No nos llama a apuntar con el dedo a nuestro prójimo. Y ¿saben qué? Es cierto, la Biblia no hace, no es que no nos llame a discernir lo que otra persona puede estar haciendo. De hecho, el propio Señor le dice a los suyos, por sus frutos conocerán a las personas. Y eso es un trabajo de observar, es un trabajo de discernir. O sea, Dios no nos llama a no ver la realidad. Dios nos llama a observar la realidad. Pablo critica a los corintios porque dentro de su iglesia había un hombre que tenía ahora por mujer a la pareja de su padre. Y él le dice, ¿ustedes por qué no han juzgado esta situación? O sea, el no juzguéis para que no sean juzgados no es una invitación a no ver la realidad. Hay que observar la realidad, por sus frutos se conocerá. Pero lo que está diciendo acá, el llamado que nos está dando en esta oportunidad, la palabra de Dios, es que nosotros no tenemos ninguna facultad para juzgar condenatoriamente a una persona e inventar y reproducir cosas referentes a una persona. Porque nosotros estamos llamados a amar al prójimo, no a destruir al prójimo. Y Santiago ha sido enfático anteriormente en mostrar eso, en mostrar que la boca, la lengua, es un fuego que puede consumir un bosque entero. ¿Se acuerdan? Hace semanas atrás hablamos de eso. Y el poder de la lengua para destruir es tremendo. Por eso, queridos, es que es tan importante que nos demos cuenta, si amamos a nuestros hermanos, si amamos a nuestro prójimo, no vamos a hablar mal de esas personas. Un llamado que siempre debemos hacer es que si vamos a hablar de una persona que no está presente, hablemos cosas buenas de esa persona. Pero no hacemos eso. Nuestra tendencia natural es hablar de lo malo. Y todos, amados míos, hemos caído en ese juego. Todos. El que esté libre de pecado, que levante la primera piedra. Todos de alguna manera hemos sido partícipes de eso. Pero la Biblia dice que no debemos hacerlo. Que no debemos nosotros comenzar rumores, comenzar las acusaciones, ni tampoco debemos dejarnos llevar por ese tipo de situaciones que son sumamente destructivas. La difamación proviene del corazón de una persona que no considera a los demás mejores que él mismo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cuando yo veo a alguien y lo veo inferior a mí, yo me voy a erigir, levantar como un juez y lo voy a condenar. Porque yo me creo superior. Porque yo creo que moralmente soy mejor que esa persona. Y por eso comienzo a hablar. Un hombre llamado Dewey Westra fue un educador, escritor y músico dedicado que sirvió al Señor hace muchos años atrás. Y él, en uno de sus versos, dijo lo siguiente: ni mal rumor, ni ruina, ni ruinosa acusación encontrarán ante mí ninguna aprobación. Ni hechos viles de apostasía llegarán a la presencia mía. Es un llamado el que hace en estos versos a que estas cosas no entren, no estén cerca de nosotros. Por tanto, Santiago invita a los que van a leer su epístola a no difamarse los unos a los otros, ya que esta no es otra cosa que la obra del diablo. ¿Acaso no es el diablo el acusador? En el Apocalipsis capítulo 12 dice, ya ha sido arrojado en tierra el acusador de nuestros hermanos. Hermanos míos, queridos, benditos del Padre, no hagamos el trabajo del diablo. Es el diablo el que acusa. Nosotros no tenemos por qué acusar. No tenemos por qué acusar. Miren, el difamador generalmente no se preocupa por conocer los hechos como realmente sucedieron. Evita hablar en la presencia de la persona acusada y pone de lado la ley del amor, actuando como un juez
autoestablecido que emite su veredicto frente a una persona. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. En lugar de apelar a nuestra compasión por la otra persona o a nuestra conciencia, lo que hace Santiago aquí no es decir, no lo hagan porque ustedes son santos. No, él no hace eso. Él dice que el que hace aquello está en contra de la ley de Dios. Porque la ley de Dios es aquella que manifiesta la condición del hombre y lo llama al arrepentimiento. Pero el que acusa, formula rumores o habla a las espaldas del otro, lo que está haciendo es lo contrario a lo que la ley hace. La ley muestra el pecado y llama a la solución, que es Cristo. Pero el que se erige como un acusador levanta a la persona, acusa a la persona, apalea a la persona, y si los demás terminan teniéndole mal a esa persona, mejor todavía. J.C. Ryle dijo: la murmuración es un veneno que se infiltra en el corazón y corroe nuestra paz y contentamiento. Debemos luchar contra este pecado recordando siempre las misericordias de Dios hacia nosotros. Hermanos, ese es el punto. Porque ¿qué es lo que vino a hacer nuestro Señor? ¿Saben qué? El Señor Jesús conocía el corazón de los hombres. Él conocía el corazón de los hombres. Él sabía sus pecados. Él conocía sus pasiones más profundas. Él las conocía. Él sabía de ellas. Sin embargo, el Señor Jesucristo en ningún momento entraba a los lugares y decía: ah, tú, prostituta. Ella, prostituta, véanla. El Señor no obraba así. El Señor obraba con amor, con misericordia. Una mujer que es encontrada en el acto mismo del adulterio es traída frente al Señor Jesucristo. Las personas estaban con las piedras listas para arrojarlas sobre esa mujer para matarla. Y él le dice: vete, no peques más. En ningún momento le dijo adúltera. Y esa mujer había pecado contra él, el Dios eterno encarnado. Hermanos, qué importante es esto, porque Dios, en su misericordia, siendo un juez justo, Él podría ver a la gente y etiquetarla en función de sus pecados. Tú, lascivo, tú, mentiroso, tú, ladrón, tú, codicioso. Pero Él nunca hizo eso. ¿Quién más que Él podría exponer la bajeza de los demás? ¿Quién más que Él? Porque conocía todos los hechos, todas las situaciones, Él las conocía. Pero Él nunca hizo eso. Porque Él vino a cumplir la ley. Mateo 4:17. Yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Él cumple la ley y llama al pecador al arrepentimiento. Porque eso es lo que se busca, amados. Eso es lo que se busca. La murmuración destruye, mientras que el ánimo, el acompañamiento bendice y ayuda en el proceso de santificación de la otra persona. Hermanos, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está esa bondad de poder ver al otro y ver que se equivoca? Y poder tener condescendencia en el sentido de mirar con misericordia al otro, porque yo también soy un pecador. Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas capítulo 6, lleven las cargas los unos de los otros. Lleven las cargas de los unos de los otros. Si alguno peca, restáurenle y considérense a sí mismos. Porque todos somos pecadores, y si él o ella falla, tú también fallas. Hermanos míos, eso es lo primero. En segundo lugar, y lo que es peor, porque el que murmura, la segunda razón, porque el que murmura se cree Dios. Versículo 12. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo?
Hermanos míos, nosotros no estamos llamados a ver los errores de la otra persona y condenarlos. No. Porque donde creemos que no hay esperanza, puede haber esperanza. Si no, recordemos aquel ladrón al costado de Jesús colgando en la cruz. En el último momento, este hombre rebelde que se había rebelado contra el imperio y que estaba condenado a muerte, ese hombre se arrepintió y ese hombre llegó a la vida eterna por lo que Cristo hizo por él. A veces nosotros tachamos a las personas, etiquetamos a las personas y no creemos que algo puede cambiar en ellos. Nos creemos Dios juzgando y condenando a las personas, cuando en realidad Él es el único juez verdadero. Él es el único juez del universo y nosotros no tenemos ninguna razón para atribuirnos esa función o esa misión. Un juicio pecaminoso, hermanos, es pensar que uno es superior a otra persona, y de esa manera ese juicio que comienza a brotar de nuestros corazones comienza a criticar el pecado del otro y hacer sentir que esa persona es despreciable. El problema es que juzgar en esa forma a las personas es criticar sin amor, es juzgar a la otra persona con el fin de sentirse superior. Queridos, qué importante es darnos cuenta de eso. No podemos juzgar al otro condenatoriamente, porque Cristo lo puede salvar, Cristo lo puede cambiar, y es ahí donde nosotros tenemos que prestar mucha atención. Todos nos equivocamos, todos nos hemos podido equivocar, pero lo que tiene que brotar de nuestro corazón es humildad y compasión para con el que ha fallado. Pero así estamos, en esta tónica autodestructiva y también destructiva para la gente que nos rodea. Solo Dios puede condenar a alguien. Él es el único que conoce el corazón y el que conoce todos los hechos, hermanos. Dios es imparcial. Nosotros somos sumamente parciales. Porque si oímos un comentario de una persona sobre una persona que tal vez no nos cae mal, nosotros inmediatamente vamos a unirnos a ese comentario y vamos a añadirle nuestras propias percepciones. Porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero esto no debe ser así. Debemos mirar como Cristo ve. Debemos mirar con misericordia a las personas. Criticar la ley implica criticar al que la dio, que es Dios. Porque no solo Él es el dador de la ley, sino que también el juicio es su prerrogativa exclusiva. Solo Él puede juzgar y nadie más. Solo Él puede condenar a alguien porque Él es el único que conoce todo. Tengamos mucho cuidado, amados, con aquello que sale de nuestros labios en relación a otras personas, porque nada de lo que decimos que sale de nuestra boca va a quedar impune. Nada. Dios nos juzgará, y también cuando nos presentemos delante de Él en su tribunal, no para condenación o salvación, sino para recibir recompensas de parte de Él, tal vez muchas de estas van a ser quitadas porque de alguna manera u otra nuestras palabras, lo que dijimos, dañó a alguien. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 12:36: pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Nada de lo que sale de nuestros labios que condena o destruye a otra persona va a quedar eximido del juicio de Dios. Nosotros no tenemos ningún derecho de ponernos al nivel de Dios y aplicar la ley a quienes nos rodean. No, hermano, nosotros estamos bajo la misma ley. Y cuando apuntamos a una persona, nos estamos apuntando a nosotros mismos. Cuando culpamos a otra persona, cuando consideramos que el otro está mal y todo eso,
aunque puede ser verdad, pero si el corazón nuestro es destructivo para con el otro y no con el fin de restaurarle, honestamente hemos caído en el lazo del diablo y nos hemos convertido en pequeños dioses que quieren juzgar y condenar al otro. Cuando juzgamos a una persona de esa manera, usurpamos la autoridad de Dios y lo estamos blasfemando porque nos creemos como Él. Porque nuestra verdadera misión, hermanos míos, es alentar y consolar a nuestro prójimo. ¿O no? Si no conoce esta persona a Jesús, nuestra misión es invitarlo a que pueda conocer al único que puede darle libertad. Si ha creído en Cristo y ha fallado, se ha equivocado, es animarle a volverse al Señor más allá de acusarles por las cosas que haya hecho o cometido. No debemos olvidar, hermanos míos, que todos necesitamos la gracia de Dios todos los días. Y que nuestra misión debe ser ayudar al que se está perdiendo, al que se está desviando, a traerlo de vuelta, a reencontrarse con el Señor. Por tanto, tu misión no es hablar mal de, tu misión es ir al rescate de. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Lo que decimos de alguien puede destruir a esa persona. Puede destruir su autoestima y puede llevarlo a tomar decisiones realmente terribles y dantescas. Queridos hermanos míos, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Resistamos la tentación de murmurar y juzgar. Y en su lugar hablemos palabras de vida, palabras de amor, palabras de edificación. Y recordemos que si somos cristianos, somos hermanos. Y cada uno de nosotros es precioso a los ojos de Dios. Y no podemos hablar mal de aquel que Dios habla bien. ¿Se acuerdan del profeta Balaam? Balac, hijo de Zippor, manda a llamar al profeta Balaam con el fin de que éste maldiga al pueblo de Israel que estaba acampando en un lugar. Este rey iba a entrar en un conflicto bélico con ellos y manda a llamar al profeta Balaam con ese fin. Llega donde él le dice: yo te voy a pagar, así que por favor maldíceme a este pueblo, habla mal de ellos. El profeta dice: bueno, yo no, está tentador lo que me está ofreciendo en realidad, pero yo no puedo decir otra cosa que no sea lo que Dios me diga. Pero yo te pago, tranquilo, le decía Balac. Tranquilo, oye, ¿cómo vamos ahí? Bueno, ya, lo que Dios diga voy a decir. Comenzaba a hablar Balaam y de pronto comenzaba a hablar y empezaba a bendecir. Benditas sean tus carpas, tus hijos, oh Israel. Y comienza a bendecir. Y Balac se enojó. Oye, que no te dije que los maldijera, ¿y cómo lo estáis bendiciendo? Pero es que yo no puedo decir otra cosa que no sea lo que Dios dice. Hermano, muchas veces nosotros tenemos ganas de maldecir a alguno por ahí. Muchas veces. A todos nos pasa. Pero no podemos hablar mal del que Dios ha bendecido. No podemos hablar mal y destruir a aquel que Dios está transformando y santificando. Y no podemos destruir a alguien que no cree en Cristo, pero que Dios puede llamarlo a ser un hijo de Él. Así que en lugar de hablar mal los unos de los otros, amados míos, hablemos bien, bendigamos, hagamos eso y dirijamos nuestras miradas, queridos, a la persona de nuestro amado y bendito Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Cómo Él se relacionó con los rumores? Él fue objeto de muchos tipos de acusaciones falsas. ¿Y sabes qué? Tal vez a ti te va a tocar afrontar situaciones difíciles. Tal vez van a inventar algo de ti. Tal vez van a rumorear ciertas cosas de las intenciones de tu corazón. Pero ¿sabes qué? Eso que te puede pasar o que tal vez te está pasando, Cristo también lo sufrió. ¿Cómo respondió el Señor frente a esa situación?
Él gritaba y decía, no, es mentira. ¿Acaso Pilato no le dijo, ¿por qué te callas? ¿Por qué no te defiendes? ¿No sabes que yo tengo la autoridad para librarte o para condenarte? Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Cayó. Tal vez, querido, te puede estar pasando o te va a pasar esto. Y la invitación, cuando me refiero a eso, que alguien hable mal de ti, invente rumores mintiendo. Pero la invitación es, querido, guarda silencio y deja que Dios sea tu juez. No hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Y más temprano que tarde, la intención de los corazones de las personas que andan haciendo eso queda en evidencia. Él, cuando sufrió, no amenazó. Cuando fue insultado, no devolvió el insulto, sino que se entregó a su Padre, el que juzga todas las cosas justamente. Hermanos, Cristo es nuestro ejemplo. Él es el Cordero que cayó frente a sus trasquiladores. Como una oveja, enmudeció, no abrió su boca, sino que confió en el Padre Celestial. Hermanos míos, el llamado de la palabra de Dios esta tarde es a que dejemos algo de lado, a que dejemos algo que nos corroe y nos destruye por dentro. Pero también, si eres tú quien está sufriendo de esto, de alguna manera u otra, el llamado es a que mires a Cristo, a que esperes en Él, porque Él es tu juez, Él es tu vindicador y Él te sacará de toda situación que estés pasando. En vez de, ahora cuando hablamos de nosotros, en vez de enjuiciar, demos gracia, otorguemos gracia y compasión. En vez de destruir y condenar, miremos misericordiosamente a esa persona. Hay un episodio en el ministerio del Señor Jesucristo que aparece descrito en los evangelios en varios lugares. A mí en lo personal me tocó cuando pasé por primera vez en Mateo capítulo 8. Y pasé por Mateo capítulo 8 y vi la historia de cuando un leproso ve que el Señor Jesús está pasando por el lugar. Y él hizo algo totalmente radical. Un leproso en ese tiempo tenía que decir, soy inmundo, y avisar a las personas que estaban cerca para que se alejaran del lugar. Porque la lepra de la cual estamos hablando era una lepra que se contagiaba por vía aérea, por el aire, por estar cerca de una persona, se contagiaba. Pero este hombre quería ser purificado. Este hombre quería ser limpio. Corrió delante del Señor. Se arrodilló, se humilló. Y con su rostro en tierra le dijo, si quieres, puedes limpiarme. El Señor podría haberlo desechado, podría haberlo acusado. Este hombre está acá y está inmundo, que se vaya. Él, el santo de los santos, se acerca, lo toca y le dice, si quiero, sé limpio. Así es Dios con el pecador. Misericordioso como nadie. Seamos así nosotros también, como nuestro Señor. Misericordiosos como Cristo. Amén. Un gran desafío el Señor nos deja esta tarde. Oremos.